FM 89.1, Radio Universidad. 4:05 de la tarde prácticamente en toda la República Argentina, una temperatura de 26 grados y algo que sigue preocupando y mucho es el coronavirus, no solamente en el mundo, sino en particular también en la Argentina. Y para charlar un poquitito sobre esto tenemos ahora alguien que nos va a tirar muchísima luz sobre todo esto. Hablamos del profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, Jorge Hefner. ¿Qué tal, Jorge? Guille y Rocío los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Guille y Rocío? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, por suerte. Por favor. Bueno, en principio, Jorge, preguntarte a vos, ¿cómo te está tratando? ¿Ya te pudiste vacunar? Porque seguramente estás ahí en la trinchera. No, nosotros básicamente estamos en un instituto de investigaciones en Facultad de Medicina, en toda la parte de diagnóstico y proyectos de investigación, así que se empezó a vacunar como corresponde, básicamente a la gente más expuesta, y son todos los trabajadores de salud en el área de terapia intensiva, bien, cuidados intensivos. Así que nosotros no entramos en eso, tendremos que esperar. Está bien. Bueno, y por supuesto que, viste, esto es como... ustedes la realidad la ven mucho antes que todos nosotros, ¿no? Imagino la preocupación de todos ustedes ante estos nuevos rebrotes que se están dando. Claro, mira, hay una situación paradojal claramente. Por un lado, vos tenés una luz al final de este túnel nefasto que fue la pandemia, y esta luz tiene que ver básicamente con un conjunto de vacunas que están andando muy bien, entre ellas Sputnik, que es la que estamos utilizando acá, sí, y que en última instancia van a aplastar la pandemia. Pero eso necesita meses y meses de un proyecto de vacunación muy extendido, claro, y muy enérgico. Y la verdad que particularmente tenemos esa luz, pero estamos en un momento muy, muy complicado de la pandemia a nivel mundial. Si vos ves lo que pasa, por ejemplo, en Europa, Reino Unido, 60.000 o 70.000 nuevas infecciones por día, y en Estados Unidos 250.000 de nuevos infectados por día y cerca de 3.000 y pico de fallecimientos. Y en la Argentina una curva que está creciendo y está alcanzando ya los niveles que tuvimos en el primer pico, en la primera ola. Así que sí, todos muy preocupados. Hay una perspectiva de solución, pero es de mediano plazo. Y si no nos empezamos a cuidar más, vamos a tener que lamentar un número muy, muy importante de personas fallecidas, y esa es la realidad. Ahora, la pregunta, digo, más allá del relajamiento y que la culpa generalmente, o no sé generalmente la expresión, sino que radicalmente es del mal comportamiento del ser humano, ¿no? Que el ser humano ya por naturaleza es autodestructivo. Yo el otro día hacía un ejemplo, no sé si me lo podrás aprobar o no, pero que ya el ser humano, digo, olvidémonos de la pandemia, vamos a 3 años atrás, o 4 años atrás, o 10 años atrás. Te tienen que obligar a usar casco en la moto porque si no, no te lo pones. Te tienen que obligar a no usar el celular en el auto porque si no, lo usás. Te tienen que obligar a respetar las velocidades máximas porque si no... o sea, ya el ser humano de por sí es autodestructivo. Y en esto que te están pidiendo, por favor, no hagas reuniones sociales, no te juntes con esto, no te juntes con... O sea, llega un momento que no te importa más nada. Esa es la impresión. Sí, es una situación, digamos, es desigual, ¿no? Es desigual. Hay un problema que tiene que ver con lo que vos señalás, que es el comportamiento social y el no cumplimiento de 2 o 3 medidas que son sencillas, de las cuales hay gente que está cansada, se comprende, pero que se han relajado mucho, que es uso de barbijo, distanciamiento y medidas higiénicas, particularmente lavado frecuente de las manos. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que sea un comportamiento destructivo. Ahora que sea en forma un poquito injusta, ¿no? Se ha centrado mucho en la atención de los jóvenes y las conductas irresponsables. También vos tenés conductas de miles y miles, decenas de miles de jóvenes que son los que están frente a la pandemia, sí, y están laburando 12 horas por día. Cuando vos vas a una guardia de un hospital, el que te atiende es un médico joven, un enfermero joven, y estamos hablando de decenas y miles de personas que trabajan en jornadas de 12 o 14 horas por día con sueldos que realmente son muy bajos. Entonces es una realidad también paradojal. Hay un achatamiento muy importante en el cumplimiento
de estas medidas de precaución importantes, y por otro lado tenés gente que está trabajando, esforzándose y sacrificándose, porque se infectan ellos, llevan la infección sin querer obviamente a sus familias, entre ellos familiares mayores, etcétera. Entonces hay que pelearla, es una guerra la que tenemos, una guerra, realmente no hay otra manera de explicarlo, y bueno, en esa guerra tenemos ciertas herramientas que no debemos aburrirnos de usarlas, y tenemos que comunicar enérgicamente que hay que volver a ponerse las pilas en su cumplimiento. Hola Jorge, Rocío te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. Se habla mucho de, teniendo en cuenta que estamos a la espera de que lleguen más dosis, ¿no? De que el proceso de vacunación en todo el mundo se está empezando a aceitar de alguna forma. Se habla mucho, como decía, de la inmunidad del rebaño. Quiero que nos sintetices un poco, a modo de profesor, que nos expliques qué es la inmunidad del rebaño y qué se tiene que dar para lograrlo y si va a ser este año en la Argentina. Ok. Entonces, si vos te vacunás, estás inmunizada, ¿sí? Si toda tu familia se vacuna, están todos inmunizados. La inmunidad de rebaño se habla cuando vos estás vacunando a un porciento muy importante de la población. En este caso creemos que tiene que ser entre el 70 y el 75%, más o menos. ¿Por qué hablamos de inmunidad de rebaño? Bueno, porque el virus infecta a una persona y salta a una segunda persona. Si vos tenés un 75% de personas vacunadas, si al virus le va a costar mucho contagiar a otros, porque va a tener que pasar por una segunda persona y esa persona está vacunada, ahí muere, entre comillas, el virus. Entonces, inmunidad de rebaño es lograr una inmunidad colectiva que protege incluso al que no está vacunado. Para este caso calculamos que tiene que haber un 70-75% de la población. ¿Cuándo llegamos a esa inmunidad de rebaño? No está claro. Básicamente depende de dos factores. Lo primero es el cuello de botella mundial, la provisión de vacunas. Si una cosa es las vacunas que vos comprás, que está perfecto, y otra cosa es cuándo te llegan esas vacunas, ¿de acuerdo? Entonces hay un cuello de botella en la producción de las vacunas a nivel mundial. Entonces, en la Argentina particularmente, si vos lo que tenés es que el programa empezamos con 300.000, y luego, en enero, febrero y marzo, completamos 8 o 9 millones de personas vacunadas, que es personal de salud y personas mayores de 60 años, no llegamos a la inmunidad de rebaño con eso. Pero lo que hacemos es disminuir muchísimo el número de personas que van a fallecer. ¿Por qué? Porque se concentra en un 85% la mortalidad en el segmento etario que va arriba de los 60 años. Inmunidad colectiva, quizás la podamos llegar a fin de año si montamos una logística muy, muy agresiva de vacunación. Es decir, multiplicar lo que estamos haciendo ahora con COVID por 10 en cuanto a centros de vacunatorios, en cuanto al número de vacunadores, etcétera. Si implementamos esa logística, yo creo que es posible, porque hay tradición de vacunación en la Argentina y hay provisión de vacunas. Tenemos ahora, con los acuerdos firmados con Rusia, vacunas para 10 millones de personas. Oxford AstraZeneca empieza a entregar en marzo otros 10 o 15 millones. Hay convenios a firmar con Sinopharm, con Moderna. Si ponemos todas las pilas y se concretan estas compras, quizás lleguemos septiembre, octubre o fin del año 2021. Jorge, otra de las cosas que se había charlado, disculpa que te preguntemos tanto, pero la verdad que cuando tenemos la chance de hablar con alguien tan que nos puede tirar tanta luz, sobre esto queremos sacarnos todas las dudas nosotros y los oyentes. Con total tranquilidad. Se hablaba ahora de que la segunda dosis de las 300.000 vacunas que estarían llegando el 15 de enero no se aplicarían de vuelta a las personas que ya se les aplicaron, sino se le da otra primera dosis a 300.000 personas como para empezar a inmunizar más. ¿Eso es así? ¿Es factible? Mirá, vamos a ver, en primer lugar, lo que vos decís es verdad. Hoy, finalmente, calculo que luego de mediar una serie de reuniones, se aclaró que eso no va a ser así. Bien. Hasta ayer era así, hoy se aclaró que no, es decir, volvemos al esquema tradicional de las 2 dosis de Sputnik separadas por 21 o 30 días. Es decir, hoy se ha confirmado
se ha confirmado eso. Entonces, el primer asunto es eso, volvemos al esquema tradicional, que ese esquema tradicional te da un 94% de eficacia en cuanto a la protección. Ahora, esto de usar dosis únicas en vez de 2 dosis para extender el programa de vacunación es una cosa que en otros lados se está discutiendo. El Reino Unido lo está discutiendo ahora, y Oxford AstraZeneca, que es la vacuna que ellos emplean en mayor escala, en vez del esquema de 2 dosis, que es el que tenían planeado originalmente, pasan un esquema de 1 dosis y retrasan la segunda dosis, están discutiendo si al mes 3 o al mes 4. ¿Para qué? Para vacunar a mayor cantidad de gente. Claro. Entonces eso de 1 dosis frente a la dosis completa que involucra 2 inoculaciones. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Ventajas, inmunizar a más gente. Desventajas, que el nivel de protección que conferís a la persona vacunada baja un poco. En el caso de Oxford podría bajar de un 80% a un 60%. En el caso nuestro bajaría de Sputnik de un 90% a un 65-70%. Entonces es una discusión pertinente, pero igual, hoy por hoy se aclaró que vamos al esquema tradicional. Bien. Cuando hablas de que baja la inmunización, esto a ver si lo comprendo bien. Yo tengo hijos y siempre uno cumple con el plan de vacunación y demás, y lo que uno empieza a leer y preguntar y demás era, por ejemplo, un caso de la varicela. Yo vacuno a mis hijos con la varicela. Esto no significa que no le va a agarrar varicela, sino que le puede agarrar, pero muy leve. ¿A eso te referís con la inmunización? O sea, que le puede agarrar COVID, pero en forma más leve. Sí, lo más probable es que si vos te das el programa completo de vacunación, no te pesques COVID. Bien. No te pesques infección por sal. Sí. Ahora, si te llegás a pescar, que en una baja frecuencia los vacunados se la pueden llegar a pescar, Sí. te vas a pescar una infección mucho más leve Bien. que si no estuvieras vacunado. Bien. Entonces son las dos cosas, se infectan mucho menos y encima cursan formas mucho más leves los que están vacunados. Bien, bien. Bueno, aclarado esto, te quiero hacer una pregunta ahora con respecto a el suero equino. Sí. Esto es para las personas que están ya con la enfermedad, es Claro, provisorio, claro. no es preventivo. No es preventivo. El tratamiento es con suero equino o también con plasma de personas convalecientes que ya superaron la infección. Es un tratamiento de personas ya infectadas. Bien. Mientras la vacuna previene, esto es terapéutico, trata a la persona infectada. Y lo que haces tanto con plasma de convalecientes como con suero equino es aportar anticuerpos que bloquean la infectividad del virus. Y todos los tratamientos de sostén sobre la base de anticuerpos administrados andan mejor en el curso clínico siempre y cuando los des en los primeros días de aparición de los síntomas. Claro. Si los das en los primeros días, en aquellos pacientes en los cuales sospechan los médicos que pueden tener un curso grave, porque son viejitos o porque tienen comorbilidades, mejora el cuadro clínico. Si ya te vas más allá de los 5, 6, 7 días luego de la aparición de los síntomas, no hay mejora alguna, esa es la verdad. Veníamos, Jorge, viendo un poco, venimos viendo, ¿no? En todo el mundo cómo vuelve la segunda ola de coronavirus. Es como todo muy cíclico y a propósito de esto también vuelve el debate, la polémica acerca del dióxido de cloro. Parece que no hubiéramos aprendido nada en 2020. Quería preguntarte que nos des tu opinión acerca de este fallo judicial. Sí, no, con el dióxido de cloro... Sí. No hay debate alguno abierto, Claro. No hay debate, es una bestialidad total y absoluta. Es decir, no solo es un compuesto que no está recomendado, sino todas las autoridades regulatorias han alertado acerca que media efectos tóxicos y posiblemente letales. Entonces, lo mismo dijo la ANMAT en Argentina, la Sociedad Argentina de Infectología, la FDA en Estados Unidos, la Comunidad Europea. No hay margen de duda. Podemos discutir una dosis versus 2 dosis. Con esto no hay margen de dudas, es una bestialidad. Claro, no. Además, sobre este fallo judicial que determinó, la justicia determinó suministrarle dióxido de cloro a un paciente que finalmente murió horas después en el sanatorio Otamendi. Y bueno, a propósito de esto te decía, ¿no? Esta No, polémica... claro que sí. No.
es totalmente cierto lo que vos decís. Llama la atención, primero, que haya un médico que lo haya recomendado, y segundo, que el juez tome partido cuando toda la literatura médica, no hay contradicciones, toda la literatura médica y todo lo que es la opinión médica es absolutamente contrario. Sí, realmente no se entiende cómo pasó esto. Sí, imagino que por primera vez en tu extensa carrera vivís algo así, de que se cuestione a la ciencia, de que se cuestione las vacunas, digo, algo que hasta hace muy poco ni siquiera nos preguntábamos de dónde venían los medicamentos que tomamos diariamente. Se dio en estos años estos cuestionamientos. ¿Por qué crees que se da este cuestionamiento? ¿En qué se falla, digo, en los medios de comunicación? Yo creo que hay dos o tres cuestiones. Primero, hay movimientos. En la Argentina existen, y en todo el mundo también, movimientos antivacunas muy minoritarios, pero con mucha capacidad de difundir a través de las redes cosas que son absolutamente falsas. Pero tienen llegada. Primer asunto. Después, desde el punto de vista comunicacional, creo que a veces se fue un poco errático en esto, no cuestionando las vacunas. El gobierno sostiene las vacunas y está jugando a varias puntas para tener la mayor cantidad de vacunas posible. Pero quizá habría que haber insistido más, sin haber algunos equívocos, no acerca del uso de las vacunas, sino como lo que se planteó una dosis versus 2 dosis, cuando después volvemos a las 2 dosis. Y tercero, después hay dudas genuinas en un sector de la población, pero yo creo que se van a resolver fácilmente. Es decir, ya en la Argentina al día de hoy hay 120.000 personas vacunadas con Sputnik. Y no pasó nada desde el punto de vista, nadie se enfermó seriamente de los 120.000. A lo sumo ni nadie empezó a hablar ruso tampoco, ¿no? Como no, absolutamente. Y vas a ver que en la medida que esa gente vaya a dosarse la cantidad de anticuerpos y empieza a tener altos niveles de anticuerpos y por lo tanto no se vaya a enfermar, yo creo que en la porción mayoritaria de la gente que tiene todavía un cierto escepticismo, temor, se va a licuar, porque las vacunas son muy seguras y tremendamente efectivas. Jorge, la última que te hago, y ahora sí, agradeciéndote y tratando de abusarme todo lo que pude de tu conocimiento, lo que pudimos en realidad. Leímos con agrado que en Cuba está la base del nasalferón, que es unas gotas nasales que pueden llegar a prevenir el COVID. ¿Esto están así? Bueno, no conozco, leí el artículo, realmente no tuve tiempo de meterlo en la literatura. Hay muchos tratamientos que se están probando, ¿de acuerdo? Y este es uno de ellos. Todavía no está validado esto, ¿entendés? Pero está bien que se pruebe, más si es un compuesto inocuo, está bien que se pruebe. Hay que probarlo y después hay que publicar los resultados para que un comité de expertos te diga, sí, claro, realmente esto anda bien, digamos. Pero bueno, tenés la ventaja en este caso que por lo que leí, la sustancia es una sustancia inocua. Entonces no hay riesgo, digamos, es lo opuesto al dióxido de cloro. Claro, tal cual. Pero bueno, si es realmente útil, hay que hacer un estudio donde a un grupo de personas lo administrás, a un segundo grupo no lo administrás, claro, y después con el correr de los meses ves que al que se lo administraste se enferma mucho menos. Y esa es la conclusión. Claro. Bueno, Jorge, no sé, ¿algún consejo que no te hayamos preguntado y que tenés que dar? No. Primero, despejar el temor con las vacunas. Yo espero que lleguen millones y millones de vacunas, y cuanto más vacunas, no importa la nacionalidad de origen de las vacunas, no importa la marca de las vacunas, todas han pasado por un extenso proceso de revisión y van a andar muy bien. Entonces, por un lado, despejar los temores de la vacuna, y por otro lado, tratar de insistir en esto que hablábamos al principio de uso de barbijo y distanciamiento. Tomó 2 medidas que son muy, muy efectivas y no queremos lamentar nosotros, particularmente en Argentina, un número importante en los próximos meses de fallecimientos. Esos 2 mensajes, nada más. Jorge, te agradezco mucho. La última, ahora sí, la última. Vos sabés que una de las cosas que también se dijo es que las nuevas cepas y demás que empezaron a aflorar, quizás la vacuna no la cubre. En ese caso, quiero saber esto porque, viste, uno... En cuanto a tratar de leer todo lo que puede, ya por nuestra profesión y demás, yo siempre digo que el periodista es un océano de conocimientos, pero de 1 metro de profundidad, o sea que más o menos tratamos de leer todo lo que podemos, pero no nos podemos meter en la profundidad, sí, en casos especiales y en la especialidad de cada uno.
pero en este caso hemos leído y leemos todo, yo particularmente todo lo que puedo del COVID, y una de las cosas que vi con respecto a la nueva cepa es que quizás la vacuna esta no la cubra, pero lo que sí me dio esperanzas es que no se tardaría un año en volver a hacer, sino que ya al tener esta base, en 6 semanas se pueden sacar vacunas contra las nuevas cepas. Sí, ¿Están así? Es verdad, digamos, las plataformas para la elaboración de vacunas son flexibles y eso nos da una relativa ventaja, pero igualmente en relación a las 3 variables que se han asentado últimamente, que es la variable de Reino Unido, la variable de Sudáfrica y la variable de... Sí, ninguna de las 3 evade la respuesta inmune conferida por vacunas, bien. por estas vacunas. Así que hoy por hoy, con eso, nos quedamos tranquilos. Bien. Profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, Jorge Hefner, la verdad que ha sido muy amable en aguantarnos a nosotros en todas las preguntas que te hicimos y la verdad que has echado muchísima luz sobre todos nosotros. Así que te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. No, un abrazo a ustedes y muy lindo hablar con ustedes. Les mando un abrazo. Muchas gracias. 4:25 de la tarde, un gusto que nos dimos con la señorita Rocío Díaz, tremendo, cuando hablas con alguien que la tiene tan clara y te baja los... Porque aparte... Qué paciencia para escuchar tan... No, y además, Ro, lo bueno es que te baja el conocimiento nuestro, o sea, para que lo podamos entender todos, ¿no? Porque hemos hablado con un montón de profesionales y bien, no tienen por qué todos tener la capacidad y la paciencia de Jorge, pero esto ha sido que lo ha bajado al llano, ¿no? Entonces... En 5 minutos, ¿por qué la vacuna? Totalmente. Así que bueno, un placer que, gracias a Nancy Candelongo, de Mariana Sotelo, que han hecho en la producción, hemos podido sacarnos muchísimas dudas y los oyentes también. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.